At Arizona State University, we're bringing world-class education from our globally acclaimed faculty to you. Ranked #1 in innovation for 10 consecutive years and #2 among public universities for employability. ASU isn't just ahead of the curve, it's creating new paths to success. Earn your degree from the nation's most innovative university. Online, that's a degree better. Explore more than 300 undergraduate, graduate, and certificate programs at asuonline.asu.edu. Philip Melanchthon, el preceptor de Alemania. En una fría mañana de febrero de 1546, un hombre de mediana edad se inclinaba sobre el lecho de muerte de su amigo y mentor. Con lágrimas en los ojos, Philip Melanchthon escuchaba las últimas palabras de Martín Lutero. En ese momento, el peso de la Reforma protestante caía sobre sus hombros. ¿Cómo podría este erudito, conocido más por su pluma que por su púlpito, llevar adelante el legado del gran reformador? ¿Qué secretos y luchas internas le esperaban en los años venideros? La historia de Philip Melanchthon es un relato de brillantez intelectual, diplomacia astuta y profunda fe, entretejido con los hilos del conflicto religioso que sacudió a Europa en el siglo XVI. Es la historia de un hombre que, a la sombra del gigante de la Reforma, forjó su propio camino y dejó una huella indeleble en la historia del protestantismo y la educación europea. Philip Schwarzerd nació el 16 de febrero de 1497 en Bretten, una pequeña ciudad en el suroeste de Alemania. Hijo de Georg Schwarzerd, un armero, y Barbara Reuter, cuyo hermano era el renombrado humanista Johannes Reuchlin, el joven Philip creció en un ambiente que valoraba tanto la artesanía práctica como el conocimiento académico. Desde temprana edad, Philip mostró una inteligencia excepcional y una sed insaciable de conocimiento. Su tío Reuchlin, reconociendo el potencial del niño, lo tomó bajo su tutela y le sugirió que cambiara su apellido alemán Schwarzerd, que significa tierra negra, por su equivalente griego Melanchthon, una práctica común entre los humanistas de la época. A los 12 años, Melanchthon ingresó en la Universidad de Heidelberg, donde se sumergió en el estudio de la gramática, la dialéctica y la retórica, el trivium de las artes liberales. Su brillantez era tal que obtuvo su licenciatura a los 14 años. Sin embargo, cuando solicitó su maestría 2 años después, la universidad se la negó, alegando que era demasiado joven. Sin desanimarse, Melanchthon se trasladó a la Universidad de Tübingen, donde no solo completó su maestría, sino que también comenzó a dar conferencias sobre los clásicos. Fue durante este periodo cuando Melanchthon desarrolló su pasión por las lenguas clásicas y la literatura antigua, convirtiéndose en un experto en griego y latín. El año 1518 marcó un punto de inflexión en la vida de Melanchthon. Johann Reuchlin lo recomendó para ocupar la recién creada cátedra de griego en la Universidad de Wittenberg. A los 21 años, Melanchthon llegó a Wittenberg, una ciudad que se convertiría en el epicentro de la Reforma protestante. El 29 de agosto de 1518, Melanchthon pronunció su discurso inaugural, titulado De Corrigendis Adolescentia Studiis, sobre la reforma de los estudios de los jóvenes. En este discurso, abogó por un retorno a las fuentes originales en los estudios bíblicos y clásicos, un principio que se convertiría en uno de los pilares de su pensamiento educativo y teológico. Fue en Wittenberg donde Melanchthon conoció a Martín Lutero. El encuentro entre estos dos gigantes intelectuales fue trascendental. Lutero, impresionado por la erudición y el intelecto de Melanchthon, escribió: «Este pequeño griego me supera incluso en teología». Por su parte, Melanchthon encontró en Lutero un mentor y una figura paterna, alguien que podía guiarlo en las complejidades de la teología reformada. La colaboración entre Lutero y Melanchthon resultaría fundamental para el desarrollo y la difusión de la Reforma protestante. Mientras Lutero era el profeta carismático y apasionado, Melanchthon era el erudito metódico y diplomático. Juntos, formaron un equipo formidable que daría forma al movimiento reformista. En 1521, Melanchthon publicó su obra más influyente, Loci Communes Rerum Theologicarum, temas comunes en teología, el primer intento sistemático de presentar la teología luterana. Este trabajo, que se convirtió en un bestseller de la época, estableció a Melanchthon como uno de los principales teólogos de la Reforma. Sin embargo, el camino de Melanchthon no estuvo exento de dificultades y controversias. A medida que desarrollaba su propio pensamiento teológico, comenzó a diferir de Lutero en algunos puntos. Melanchthon adoptó una posición más moderada en cuestiones como el libre albedrío y la predestinación, lo que a veces lo puso en conflicto con los luteranos más ortodoxos. Uno de los episodios más controvertidos de la vida de Melanchthon fue su participación en el Interim de Augsburgo de 1548. Después de la derrota de la Liga de Esmalcalda, una alianza de príncipes protestantes, por el emperador Carlos V, Melanchthon estuvo dispuesto a hacer concesiones a los católicos en aras de la paz. Esta decisión le valió fuertes críticas de muchos de sus compañeros protestantes,
que lo acusaron de traicionar los principios de la Reforma. A pesar de estas controversias, la influencia de Melanchthon en la educación y la teología protestante siguió creciendo. Se le conocía como Praeceptor Germaniae, el preceptor de Alemania, debido a su papel en la reforma del sistema educativo alemán. Melanchthon creía firmemente en la importancia de la educación para la difusión y el fortalecimiento de la fe reformada. Melanchthon fue el principal autor de la Confesión de Augsburgo de 1530, un documento fundamental que articulaba las creencias luteranas y que sigue siendo una de las declaraciones doctrinales más importantes del luteranismo. También jugó un papel crucial en los debates teológicos de la época, participando en numerosos coloquios y disputas con teólogos católicos y de otras corrientes protestantes. En el ámbito personal, Melanchthon se casó con Katharina Krapp en 1520, con quien tuvo 4 hijos. A pesar de las demandas de su vida pública, Melanchthon era conocido por ser un esposo y padre devoto, y su hogar en Wittenberg se convirtió en un centro de vida intelectual y social. Los últimos años de Melanchthon fueron difíciles. Tras la muerte de Lutero en 1546, se encontró en el centro de amargas disputas teológicas dentro del movimiento luterano. Muchos lo criticaban por ser demasiado conciliador con los católicos y otros grupos protestantes. A pesar de estas críticas, Melanchthon siguió trabajando incansablemente por la causa de la reforma y la educación hasta su muerte el 19 de abril de 1560. El legado de Philipp Melanchthon es vasto y multifacético. Como teólogo, jugó un papel crucial en la sistematización y articulación de la doctrina luterana. Su Loci Communes y la Confesión de Augsburgo siguen siendo textos fundamentales del luteranismo. Como educador, Melanchthon dejó una marca indeleble en el sistema educativo alemán y, por extensión, en gran parte de Europa. Su énfasis en el estudio de las lenguas clásicas, la retórica y la dialéctica, junto con una sólida formación teológica, sentó las bases para el sistema de educación humanista protestante. Quizás el aspecto más duradero del legado de Melanchthon sea su enfoque moderado y conciliador. En una época de conflictos religiosos encarnizados, Melanchthon buscó constantemente el diálogo y el entendimiento mutuo. Aunque esta postura le valió críticas de los más radicales, también le permitió tender puentes y mantener abiertos los canales de comunicación entre diferentes facciones religiosas. La vida de Philipp Melanchthon nos recuerda que la Reforma protestante no fue solo un movimiento de ruptura y confrontación, sino también de renovación intelectual y educativa. Su historia es un testimonio de cómo la erudición, la fe y la diplomacia pueden combinarse para dar forma a movimientos históricos de gran alcance. Hoy, cuando visitamos la Universidad de Wittenberg o leemos los textos fundamentales del luteranismo, encontramos las huellas de Philipp Melanchthon. El preceptor de Alemania, el hombre que una vez se inclinó sobre el lecho de muerte de Lutero, sigue enseñándonos sobre la importancia del conocimiento, la moderación y la fe en tiempos de cambio y conflicto. One lottery ticket makes a big difference for our state students. And when I say big, I mean bigger than jackpot big. Since 2002, South Carolina students have benefited from more than $6 billion in lottery-funded scholarships and grants, including the Life, Hope, and Palmetto Fellow Scholarships. With every lottery play, you're supporting our students, and that adds up in a big way. That's why education is our middle name. Learn more at sceducationlottery.com/betteryou.